Es importante cuando las asociaciones, agremiaciones, organizaciones, instituciones que aglutinan a uno u otro sector se deciden a apostar por la legalidad y por la transparencia. Y hay que destacar en esto a la Asociación de Casas de Cambio del Paraguay, que se reunieron en esta semana con el senador Fernando Silva Facetti, con quien es el titular de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico en la Cámara de Senadores. Ahí, esta asociación de casas de cambio, mejor dicho, puso su opinión y su parecer y también su compromiso de trabajar denodadamente para apostar con mucho más fuerza al combate contra el lavado de dinero, al combate contra el crimen transnacional, al combate desde todos los frentes posibles contra el crimen organizado. Es importante entonces destacar este tipo de actitudes, este tipo de gestos tomados en este caso por parte de la Asociación de Casas de Cambios del Paraguay, porque en un momento clave, en donde hay muchas investigaciones abiertas, se necesita tener la voz de ese otro Paraguay, el Paraguay mayoritario, el Paraguay que apuesta a la legalidad, el Paraguay que apuesta al pago de los impuestos, el Paraguay que reclama no solamente leyes, sino el cumplimiento de las mismas. Es importante que otras organizaciones de este tipo se sumen a esta forma de actuar de manera pública. Todos somos responsables porque todos somos víctimas de alguna manera de la violencia económica, de la violencia contra la seguridad que establece el crimen organizado. Por ende, al ser todos víctimas, todos estamos comprometidos a hacer algo para combatir al crimen organizado. Ojalá que otras instituciones, otras organizaciones se plieguen a este tipo de actitudes. Es momento de que el Paraguay honesto diga aquí presente. Es momento de que el Paraguay que está a favor de la ley diga aquí presente. Es momento de que el Paraguay que está a favor del trabajo denodado por un futuro mejor diga aquí presente. Es momento que ya no nos callemos más. A la vuelta al corte, el primer tema del día de hoy. Nos acompaña hoy la señora Defensora General titular del Ministerio de la Defensa Pública, la doctora Lorena Segovia, para hablar de un trabajo denodado interinstitucional encabezado, entre otras instituciones, por el propio Ministerio de la Defensa Pública, cual es la lucha mancomunada en unión a favor de la niñez paraguaya. Doctora Lorena Segovia, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas noches, gracias Héctor por esta invitación, que es una oportunidad de poner a conocimiento de la gente, de la ciudadanía, el trabajo que estamos realizando en cooperación con el Ministerio de la Niñez, el Poder Judicial, el Ministerio Público y también organismos de la sociedad civil. Este trabajo que hemos iniciado ya al iniciar mi gestión, hace referencia a la situación en la que se encuentran niños, niñas y adolescentes en situación de abrigo y de guarda. Hoy estamos avanzando a pasos firmes a efectos de encontrar una solución al problema que se plantea. Hoy día, ¿cuántos niños y niñas, cuántos adolescentes están institucionalizados? Bueno, hemos terminado un análisis nacional en esta semana y se ha realizado el informe. Lo primero que podemos decir es lo que ya habíamos adelantado anteriormente, de que existen diferentes datos desde las instituciones. Desde la Defensa Pública tenemos un registro de más de 750 niños, niñas y adolescentes en situación de abrigo. Sin embargo, en el Ministerio de la Niñez tenemos registro de más de 1.100 niños y adolescentes. Es decir, que existe una diferencia de datos
que nos da cuenta de que realmente es una situación que debe seguir siendo depurada. A partir de la verificación de estos datos, también nos adentramos en las causas que han motivado esta situación de estos niños institucionalizados. Una vez verificado las causas, las raíces, la raíz del problema, determinamos líneas de acción a corto, a mediano y a largo plazo. Y estamos iniciando el 2020 con una etapa de emergencia nacional respecto a la necesidad imperiosa de que estos niños, niñas y adolescentes en el lapso de 18 meses puedan tener la posibilidad real de estar en un entorno familiar o con su familia ampliada. Hoy día es trágico, indigno, primero que no se tenga la cifra exacta, pero en la historia personal de tantos niñitos, tantas niñitas, bebés inclusive, que están al abrigo de funcionarios, de profesionales, pero que tal vez no tienen ese calor que todo niño, que todo humano se merece. Hasta un caniche, un perrito, un lorito, tiene ese amor familiar, y hay tantos niños en este país que no tienen ese amor familiar, doctora. Sí, la repercusión social, las consecuencias de estos niños, niñas y adolescentes en situación de abrigo nos demuestra, y la estadística así también, la casuística, de que estas personas que permanecen en situación de abrigo en un periodo que hoy sabemos que es en un promedio de 4 años, 5 meses, tienen mayor posibilidad de tener una vida posterior sin el equilibrio que significa el vínculo familiar. Además de repetir con sus hijos las mismas circunstancias en las cuales ellos han caído. Si a los 18 años son puestos en la puerta de un hogar porque ya no están dentro del sistema de protección, ¿qué podemos esperar respecto a su formación, respecto a sus oportunidades laborales? El día del cierre del análisis nacional hicimos una cumbre con todas las autoridades que representaban a los organismos del sistema de justicia, Poder Judicial, la doctora Rosa Yambay, el Ministerio Público, la ministra de la Niñez, la Defensa Pública, y allí fuimos testigos de 2 testimonios de personas que ya con 23 y 22 años habían pasado 11 años, 7 años en hogares de abrigo. Y si bien ambas personas reconocían que ya habían estado en la situación de abrigo, en un hogar, gracias a eso habían tenido un techo, comida, cuando se les preguntó cuál era el mensaje, qué es lo que ellos quisieran dejarle a todo el auditorio, fueron contundentes al decir que cuando ven niños y niñas pequeños en hogares de abrigo, lo que más desean es de que esos niños no permanezcan en ese lugar. Y transmito las palabras de una de las jóvenes que dijo, siento que no tengo un vínculo. Ese vínculo familiar que es tan importante en la vida de toda persona para hacer el equilibrio justo que nos permita salir adelante. Y eso es lo que no podemos perder de vista los operadores de justicia. ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que nos convoca? Y lo que nos convoca finalmente es siempre el interés, lo mejor para ese niño, niña o adolescente, que sin embargo, según el análisis también que realizamos, una de las principales deficiencias es que no es escuchado. O sea, partimos desde una presunción de que nosotros, los operadores del sistema, sabemos de antemano lo que es mejor para esa persona. Sin embargo, nosotros, los defensores y defensoras, como sus representantes, necesitamos entender que no solamente al inicio, sino todo el proceso es a ese niño, niña o adolescente a quien tenemos que escuchar, porque también tiene el derecho para determinar y manifestar su voluntad y no presumir. Una de las cosas que salió en este análisis y que es como es necesario decir,
es que los niños, niñas, adolescentes reclaman que no son escuchados en el momento de que están dentro de un proceso. Y esa obligación de escucharla es de que nosotros le escuchemos es de todos los operadores, juez, defensor, fiscal, que también interviene en el proceso. Bien, entonces podemos decir que hay historias que conmueven. Hay historias de chicos que salieron de un hogar a otro. Hay chicos que crecieron en un hogar adoptivo, son maravillosos. Hay chicos que crecieron en su familia y hoy día sufren las consecuencias de una familia con muchos problemas, pero eso no supera lo indigno y triste que ha de ser pasar la Navidad en un ambiente hasta frío, en un ambiente de abrigo, donde está el funcionario y la funcionaria que finalmente se va a su casa y ese niño o esa niña se queda con el guardia de turno, con la guardia de turno, con el monitor de turno. O sea, realmente está solo y es tan triste eso, doctora. Sí, es triste y al mismo tiempo es, como dijimos en la cumbre, una vergüenza nacional. Cada niño, niña institucionalizada con un promedio de más de 4 años nos interpela, está diciéndonos de que estamos haciendo algo mal. Y eso que estamos haciendo mal fue objeto de un estudio, de un análisis. Si antes podrían haberse dicho, en algún momento se pudo haber dicho de que nuestros planteamientos respecto a la situación de niños y niñas abrigadas era una cuestión que algunas personas nomás pensaban que es así, hoy se hizo una investigación con fundamentos, con métodos científicos, tiene la rigurosidad que da cuenta de que hoy en Paraguay existen casos, 1.100 casos de niños y niñas que aún permanecen en un sistema de protección con un periodo de institucionalización de más de 4 años que debieran haber salido hace mucho tiempo del sistema. Y que no es solamente 4 años, algunos más de 11. ¿Qué vamos a hacer a partir de eso? Es lo que también resolvimos. Tenemos una hoja de ruta con el Ministerio de la Niñez, el Poder Judicial y el Ministerio Público. Es, en primer lugar, declarar una emergencia porque estos 1.100 casos deben ser resueltos. Para ello, en el próximo año vamos a solicitar tanto las instituciones y hablando con el Ministerio de la Niñez puntualmente, una ampliación presupuestaria, porque uno de los problemas que ocasiona este congestionamiento de expedientes es la insuficiencia de equipo técnico, psicólogo, trabajador social, abogado, que haga el seguimiento, que haga la búsqueda de la familia ampliada, el mantenimiento del vínculo. Este equipo técnico que hoy es claramente insuficiente y que de todas maneras, y que es contundente, no vamos a poder cerrar estos procesos si este equipo técnico no es fortalecido. Si no es fortalecido y eso, no solamente la institución que usted dirige hoy, doctora, ¿verdad? En las otras instituciones también. En las otras instituciones también. Nosotros necesitamos que las personas que tienen a su cargo el estudio, el análisis de caso por caso, aparte de sentirse cómodas con la asignación la retribución por Económica. salario, necesitamos más personas. Y muchas veces cuando se dice que una institución está buscando un aumento presupuestario en razón de que va a aumentar el Estado, la cantidad de personas, hay como una reacción en contra. Ahora bien, hoy todos los estudios, todos los especialistas, las personas que están en el tema, dan cuenta claramente que si estos 1.100 niños están en este momento todavía en situación de abrigo, una de las causas fundamentales es que no tenemos el equipo técnico que pueda realizar el estudio de factibilidad de los hogares donde pueden permanecer. Entonces, esto no es a efectos de agrandar el Estado. Estamos hablando de una necesidad o de lo contrario, debemos asumir la enorme irresponsabilidad de seguir manteniendo estas personas que posteriormente no tendrán el futuro, la felicidad al que todos merecemos. Entonces,
Tampoco estamos hablando de sumas extraordinarias. El análisis nos permite hoy dar cuenta de cuánto se necesita para poder hacer un trabajo bien hecho y que estos 1.100 casos puedan tener una salida. Y los que se vayan sumando, porque todos los meses, prácticamente todos los días, hay niños o niñas, bebés, criaturitas. Y no tan bebés. Y no tan bebés que se institucionalizan a quedarse totalmente solos, claro, solas. Nosotros vamos a tener que iniciar una etapa de trabajo para lo inmediato y urgente, que son los 1.100 casos, y también los nuevos que van ocurriendo. 1.100 casos significan presupuesto $2 millones. Esa suma que se prevé, que se plantea y que se necesita es a los efectos del fortalecimiento del equipo técnico. 1.100 niños, niñas y adolescentes requieren de ese trabajo, de ese esfuerzo de todos, porque finalmente un presupuesto es producto del impuesto, de lo que damos trabajo, cada de uno de nosotros, claro. pero que está bien dirigido y es sumamente necesario. Eso ya presupuestaron, pidieron la aprobación del Congreso, ¿el Congreso aprobó o rechazó? No, en este año no. Hemos terminado en esta semana el análisis y lo vamos a plantear el año entrante. ¿Como una ampliación presupuestaria? Sí, como una ampliación presupuestaria. ¿Eso cuándo se presentaría? Y estamos viendo la factibilidad de terminar los datos y sería en el primer semestre del año 2020. ¿Pero eso solamente sería para el Ministerio de la Defensa Pública? No, no. Realmente es un trabajo que vamos a realizar con el Ministerio de la Niñez. Ah, entiendo. El Ministerio de la Niñez y Adolescencia. También fortalecer el equipo técnico de la defensa pública, porque como referí desde el inicio de esta gestión que se inició este año, el tema de niñez y adolescencia es un pilar fundamental de la defensa pública. Entonces, solicitar más equipo técnico, mejor remunerado, que pueda realizar este trabajo, es necesario para cumplir con el trabajo que tenemos encomendado. Ojalá que se dé, porque hay 1.100 niños y niñas que este año, nuevamente, la Navidad la van a pasar solos y solas. El año nuevo lo van a recibir solos y solas. 1.100 pequeños paraguayos y paraguayas que en el Día de Reyes van a recibir regalos, si lo reciben, de extraños. Entonces usted, señor, señora, agradezca la suerte que tuvo durante su infancia, porque hay no solamente estos 1.100 niños, otros miles de niñitos y niñitas, adolescentes, a quienes no les llega el Estado, a quienes no les llega la seguridad social, quienes viven prácticamente abandonados y en la miseria, víctimas de la violencia intrafamiliar que campea a nuestras familias en el Paraguay. Entonces piense y agradezca a Dios, o al santo, o a quien usted crea, al gran arquitecto, no sé, en donde usted crea, la suerte que tuvo al haber tenido una infancia medianamente correcta, y no como estos 1.100 niños y otros tantos miles en este país, para quienes no se aplica el artículo 51 de la Constitución Nacional, que establece que los derechos de los niños son prioritarios, de primera atención, sobre cualquier cosa. Es una pena, pero para ellos la Constitución Nacional y ese artículo no existen. Doctora Lorena Segovia, ¿algo más que quiera puntualizar, por favor? Que tenemos puestos los campeones, Héctor. A ver, sí, con campeones es un caso de la doctora. No, solamente compartir contigo y con la audiencia que ese día del testimonio se le pregunta a la joven qué más quisiera decir de todo lo que había escuchado respecto a nuestro trabajo. Y ella dijo, me gusta mucho eso de que tengan campeones, porque significa que no se van a quedar en sus oficinas. Barreto, no sé, Barreto está ahí, ¿verdad? No sé, hacemos a ver, los campeones de la doctora, ¿bien? Ella anda con campeones. Una característica, ¿qué significa el tema de los campeones? Y más que no tiene nada que ver con una moda, es justamente lo que dijo hoy, lo que dijo esta joven en su momento, de que realmente considera que es un símbolo, una forma de decir de que estamos detrás de su bienestar, que no nos quedaremos en nuestras oficinas, que caminaremos, que correremos, que buscaremos
todos los medios posibles para cumplir con nuestro trabajo. Perfecto, muy buena nota. Doctora Lorena Cebolla, muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias a todos ustedes. El Estado paraguayo gasta unos pocos dólares, unos poquísimos dólares por cada niño en este país, en seguridad, en educación, en salud, poquísimos dólares. El Estado paraguayo es uno de los estados que menos invierte en la niñez en la región y uno de los más atrasados en el mundo. Un índice social transversal a los sucesivos gobiernos, un mal endémico, el abandono a nuestra niñez. Es una pena realmente. Y ojalá que alguna vez esto se supere. A la vuelta del corte, el otro tema del día de hoy, también igual de interesante porque habla de un avance. ¿Se acuerdan que mucho le dimos tela al programa de la Corte Suprema de Justicia de la informatización de los casos judiciales en el ámbito civil, el famoso expediente electrónico en el ámbito civil? Y ahora también este programa salta a lo penal. Pero también vamos a hablar de una importante decisión de la Asociación de Jueces del Paraguay. Dos temas en uno. Declaración jurada. Todos los jueces del Paraguay están publicando sus declaraciones, dando el ejemplo. A veces hay buenas noticias también en Causa Justa. A la vuelta del corte. Cada cosa que... Bueno, doctor Delio Vera Navarro, ¿cómo está? Muy buenas noches, Héctor. Muy bien, un gusto estar en tu programa y también un saludo a toda la teleaudiencia. Estamos para conversar de un tema que es mucho interés. Y dos temas en uno contigo, muy interesantes, doctor, y discúlpame que te tutee. Sí. Dos temas en uno. El primero tiene que ver con que el expediente electrónico salta al ámbito penal desde lo civil tras unos años interesantes, un programa instalado por la Corte Suprema de Justicia que lo dirigió Alberto Martínez Simón como camarista en lo civil y que luego, obviamente, al ser ministro sigue apoyando, y el resto de los ministros de la Corte, yo creo que es uno de los programas estrellas de la Corte Suprema de Justicia y hay que festejar eso, hay que resaltar el expediente electrónico hoy, que es en lo civil, con luces y sus sombras, obviamente, pero ahora también en lo penal, doctor. Sí, avanzando en la implementación del expediente electrónico, la Corte Suprema de Justicia me ha designado como coordinador de llevar adelante el expediente electrónico a nivel del fuero penal. En ese sentido, estamos implementando los oficios electrónicos, las notificaciones electrónicas, acompañando para que lleguemos realmente a la implementación del verdadero expediente electrónico. Y, el formato papel ya es hoy la Corte Suprema está dejando de lado, si es cierto, falta llegar a todas las circunscripciones judiciales, pero se está apostando a ese cambio que hace a la transparencia. Fundamentalmente el expediente electrónico hace la transparencia y también a la comodidad, a la eficiencia en el funcionamiento de la Administración de Justicia. Y hicimos reuniones con todos los miembros de tribunales de apelaciones a fin de socializar la misma y también con los funcionarios judiciales, con los técnicos también de la parte de la Corte Suprema de la Tecnología. Y es el trabajo que estamos llevando adelante, Héctor, y con mucha expectativa. Hoy también en los tribunales, apelaciones, conocimiento también que los jueces de garantía sí ya cuentan con los expedientes electrónicos. También los jueces de sentencias y estamos avanzando. Está la falta la firma digital de todos los jueces, principalmente de la capital, y después las distintas circunscripciones judiciales. Es un programa largo en la implementación, igual que lo que fue en el ámbito civil, que fue, creo que 5 años. 5 años aproximadamente fueron de trabajos arduos, donde hay que destacar el trabajo de la doctora Vivian López, cuyo juzgado en lo civil fue el primero que tuvo totalmente expediente electrónico. La doctora Vivian López, que varias veces vino al programa y que también va a venir ella, va a venir vos, a medida que avance, y otros referentes del Poder Judicial, a medida que avance la cuestión de la implementación del expediente electrónico en el ámbito penal. Es obviamente en el año que viene
al continuar Causa Justa, vamos a seguir apoyando este programa, este proyecto de la Corte Suprema de Justicia. Insisto en esto, con sus luces y sus sombras, pero es un avance enorme de democratización de la Administración de Justicia y de transparencia. No te van a poder decir que tu expediente no está, no te van a poder decir que se te robó una hoja de tu expediente, no te van a poder decir que el expediente está a la firma del juez eternamente, no te lo van a poder decir. Y es muy interesante, y acá en Causa Justa, en Unicanal, apoyamos todo lo que sea transparencia, todo, en especial en la Administración de Justicia, muy en especial. Pero quiero pasar al otro tema, que también es un buen tema, ¿verdad? En donde ustedes, como Asociación de Jueces del Paraguay, dijeron: basta, se debate mucho, pero acá está nuestra declaración jurada. Y hoy día, juez, tras el inicio de esto de la Asociación de Jueces del Paraguay que presidís, están publicando sus declaraciones juradas. ¿Cómo viene la mano ahí, doctor? Sí, así mismo, doctor. Del expediente electrónico que apuesta a la transparencia, como bien lo está señalando, hoy también la Asociación de Jueces ha avanzado en la transparencia. ¿En qué sentido? En hacer pública las declaraciones juradas. Coherente con nuestro compromiso asumido ya en la Convención del año 2017, y también hicimos en el año 2019 un diálogo franco con la sociedad civil, escuchar esos reclamos de los jueces, cómo vean la justicia. Y entonces, para dar señal, yo creo que el Poder Judicial, la Corte Suprema y todos los funcionarios judiciales tenemos que hacer públicas nuestras declaraciones juradas, porque es la única forma de detectar quién es corrupto o no. Si nosotros hacemos pública nuestra declaración jurada de bienes, es una forma de transparentar y demostrar nuestra voluntad. Y también se puede detectar quién es realmente ha acrecentado su patrimonio. A la Contraloría Financiera de la Nación nosotros enviamos más de 200 jueces firmados autorizando la publicación. Si bien hay un requisito legal, no obstante, dimos ejemplo de levantar nuestra página web, encabezando la presidencia de la Asociación de Jueces y varios jueces que se están sumando. Y ahora, cualquier ciudadano puede acceder. ¿a dónde están colgadas las declaraciones juradas de los jueces? Está en la página web de la Asociación de Jueces. Ahí están colgando ustedes. Cualquier puede apretar ahí la aplicación y bueno, ahí va a tener la declaración jurada toda persona, toda ciudadanía que tenga. ¿Cuántos jueces, doctor Delio? Y estamos sumando, de a poco, ¿verdad? Pero queremos llegar a la totalidad, que todos los jueces tenemos que dar el ejemplo, porque ese fue el compromiso que hemos asumido. Uno de los problemas era la declaración jurada, apostar a la corrupción. ¿Cómo nosotros apostamos a la corrupción? Entonces tenemos que dar esa señal. La mora judicial, que también forma parte de una corrupción. Esos compromisos que hemos asumido, estamos llevando adelante en la práctica. Tenemos que dar señales claras y para el efecto damos esas pequeñas pruebas para que la ciudadanía confíe en la justicia, recuperar esa credibilidad. Y ese es nuestro compromiso como asociacionismo, defender los principios y los ideales que reclama la gente, que reclama la sociedad. Entonces, ¿cómo combatimos la corrupción? A través de la declaración jurada transparente del patrimonio que tenemos los jueces. Si bien es cierto, la Constitución garantiza la misma, pero tenemos que demostrar que todas las ciudadanas que tengan un interés en conocer el patrimonio de un magistrado pueda acceder a la misma. Pero inicialmente ya fueron 200 los jueces, miembros de la Asociación de Jueces del Paraguay, que le autorizaron a la Contraloría General de la República a levantar en el sitio web de la Contraloría la declaración jurada de ustedes. Asimismo, más de 200 jueces, y está la nómina, está el listado, y por encima de esa autorización, que hasta hoy no se da cumplimiento. ¿Por qué no se da cumplimiento hasta hoy? Y está sujeto a la ley que habla de una reserva de datos. Pero ¿cómo si ustedes autorizaron? Y está pendiente de eso a la Contraloría, pero... Bueno, está bien, pero ustedes autorizaron. Pero en atención a la misma, entonces, la propia asociación alza su página web y que todos esos firmantes, y creo que ahí sumando, y ustedes se van a dar cuenta con el tiempo, de que la mayoría de los jueces, a quien yo invito a que hagan pública su declaración jurada, porque esa es una forma también de colaborar con la corrupción, que se demuestre que un juez
no puede amasar fortuna con el salario que percibe, con lo que percibimos el salario, porque también el bajo salario forma parte de la corrupción. Y nosotros reclamamos también un alto salario, un un alto salario digno. O un salario no por la remuneración, sino por la responsabilidad. Claro. Un juez bien pagado es una garantía para la ciudadanía. Un juez que tenga una estabilidad es una garantía. Y la independencia y la imparcialidad son atributos fundamentales. Y eso también los principios van valores que nosotros estamos trabajando sobre los valores y sobre la conducta que debe tener un juez. Y estamos nosotros a los buenos jueces, que se le dé todo que se cubra esas necesidades para un mejor servicio de justicia y la capacitación. Nosotros estamos apostando también a la formación y a la capacitación de los jueces a través de las buenas prácticas, que nosotros estamos dando cursos a los nuevos jueces a fin de prepararlos, y también la racionalización de los recursos. Hay juzgados que funcionan con 80 o 40 funcionarios, hay juzgados que funcionan con 8 funcionarios. Entonces tenemos que racionalizar, tenemos que ver las necesidades y potenciar para poder combatir la mora judicial. En número y en sentencia a veces se quiere medir la mora judicial, pero los problemas de los profesionales, abogados y cualquier ciudadano es el día al día. Lo que quiere que se expida el juez sobre una notificación, sobre un oficio, que se impulse el proceso, que se mueva sus causas. Y si hay una mora en un juzgado, que se vea por qué. Y si hay una responsabilidad, que se actúe, que tiene que funcionar los órganos de control, que debe sancionarle al juez que no está cumpliendo o separarlo de sus funciones, lo que hoy está haciendo la nueva Corte Suprema de Justicia en la evaluación de su confirmación, que ese es el momento que también estamos trabajando. Hay mucho por decir, y así en síntesis te estoy dando, Héctor, lo que estamos haciendo, lo que pretendemos, y que hay mucho por hacer. Pero también hay otros elementos más, 2 elementos más. Para una democracia no hay peor enfermedad que un juez temeroso. Lo peor que le puede pasar a una democracia, que un juez tenga miedo. El juez no debe tener miedo de nada ni de nadie para afirmar lo que debe afirmar en justicia, solamente apegado a lo que establecen las leyes. Pero hay otro problema que debe también abordar hoy día el magistrado en su análisis del día a día: la humanización de la justicia, que debe partir por la humanización del juez y de la jueza. Es un concepto amplio, pero que se comprende, ¿verdad? Así es, Héctor. Fundamentalmente hoy se habla de una justicia del siglo XXI. Por eso hay que el juez no puede ser un simple lector de la ley, de la Constitución. El juez tiene que involucrarse de los problemas sociales y tiene que buscar ese apoyo, ese acompañamiento de la ciudadanía, de la gente, para la legitimación social. La legitimación social es muy importante, porque cualquier batalla que podamos llevar adelante, si no tenemos el apoyo ciudadano, la comprensión ciudadana, muy difícil podemos llegar a una justicia independiente. Y si no hay una justicia independiente, a ti como estás señalando, no puede haber democracia. Democracia y justicia tiene que estar acompañados. Y también las personas que asumen una responsabilidad como juez o llegado a una máxima instancia judicial, tiene que tener todos esos atributos de coraje, de actuar con independencia, imparcialidad, lo que se espera, no solamente en discursos, sino llevar en la práctica. Tenemos que ser prácticos, ser y parecer. Y nosotros estamos trabajando en eso, Héctor, y creo que podemos aportar mucho, y que hoy hay un nuevo compromiso, hay un cambio, y la gente hace para buscar justamente lo que se espera de un juez más humano, un juez con carácter, un juez que realmente valiente, sin miedo a nada, sin ni a miedo, nadie, que actúe justo, aplicando la Constitución de la ley, pero dentro de una propia convicción humana, sin ninguna presión, sin ninguna injerencia política o económica.
para llegar a un ideal de justicia. Ojalá. Pasa por ustedes, doctor Delibera Navarro. Y eso es una gran Pasa por responsabilidad, un gran compromiso. Y tenemos que asumir. Y los cambios también tienen que venir por la formación, por la capacitación. Sabemos que los jueces estamos sometidos a un concurso de mérito y de actitud a través del Consejo de la Magistratura para acceder a un cargo a través de una terna. Pero falta mayor también exigencia de la parte del funcionariado para que podamos dar un mejor servicio de justicia. Perfecto. Con mayor calidad. Doctor Delio Vera Navarro, presidente de la Asociación de Jueces del Paraguay, muchísimas gracias, querido. Gracias, Héctor, por esta invitación y siempre estamos cuando disponga su tiempo y a las órdenes. Y podamos estar siempre en comunicación. Las puertas de Causa Justa y un canal abierto para todos, Héctor. para todos los gremios de la justicia. Muy amable, gracias. Y para todo aquel que tenga su causa justa, aquí estamos para ustedes. Gracias. A la vuelta del corte, el presidente del Colegio de Abogados del Paraguay en esta especie de pre-resumen de lo que nos deja el año judicial en este 2019. Último bloque del programa y nos visita alguien que es prácticamente una especie de co-conductor, panelista, asociado, aunque estuvo ausente en estos últimos tiempos por A o B motivo. Pero acá está con nosotros el doctor Rubén Galeano, presidente del Colegio de Abogados del Paraguay. Bienvenido, doctor. ¿Cómo encontrábamos en enero al 2019 y cómo lo despedimos hoy al 2019? Buenas noches, Héctor. Gracias por la invitación, como siempre. Un año 2019 bastante movido. Arrancamos con una nueva configuración de la Corte Suprema de Justicia, generando altas expectativas por sus nuevos componentes. Encontramos señales importantes como el de los sorteos públicos de los expedientes en las distintas salas de la máxima instancia judicial. Otras señales también interesantes como los monitoreos en cuanto al cumplimiento de los plazos, el observatorio de causas de corrupción pública. Son un poco indicios o por lo menos señales que va dejando este año judicial, que lo cerramos de una manera que tal vez no nos gusta mucho a los abogados, que es el de convocarnos. Vos recordarás, hace poco tiempo nos convocábamos cerca de 400 colegas para solicitar ser escuchados por la Corte Suprema de Justicia. Es la primera vez que un número tan importante de profesionales del derecho concurren a solicitar ser escuchados. Tuvimos que ser oídos en el auditorio de la máxima instancia judicial un poco en cuanto al reclamo de las acciones referentes a la tristemente célebre huelga de funcionarios del Poder Judicial. Otra señal clara, el mensaje de no pago a los huelguistas por los días holgados, el pedido de calificación de la huelga, que siga adelante la demanda instaurada por la Corte Suprema de Justicia. Y finalmente, un poco como señal, por primera vez en lo que yo recuerdo de décadas, la Corte Suprema de Justicia no declaró asueto para el 24 y el 31 de diciembre. ¿Histórico es? Es histórico, entonces son señales que se van sumando una tras otras que, adicionadas al de las transmisiones de las sesiones plenarias, nos dan una sensación de esperanza en la gestión que va realizando la Corte Suprema de Justicia, y tengo que decirlo también en un balance positivo de lo que va de este año de la máxima instancia judicial. Está bien, entonces la Corte la está acertando. Podemos así resumir. Hay señales claras, sí, de que se están haciendo bien las cosas. Otras, como la del retraso en la respuesta solicitada por el gremio de abogados para la huelga judicial, también constituyó un momento de tensión entre la máxima instancia y el gremio de abogados. Vos recordarás que en años anteriores la Corte no se retrasó tanto en dar respuesta efectiva. Este año se retrasó y, lo que te decía, motivó la presencia de cerca de 400 colegas para ser escuchados. Pero sumando a todo esto, podemos decir que tenemos señales de la máxima instancia judicial que tienen que empezar a permear en los otros niveles, ¿verdad? Hemos tenido también un avance importante, la presentación del Código
QR para todas las actuaciones jurisdiccionales en la tramitación de los expedientes electrónicos, porque teníamos seguridad en cuanto a las presentaciones de las partes, pero no así en cuanto a las resoluciones y los oficios librados por los juzgados. Hoy día, con la implementación de ese código QR, tenemos un salto de calidad en cuanto a transparencia, eso eficiencia. En el próximo programa eso lo vamos a profundizar, creo que es uno de los hitos de la democratización de la justicia paraguaya. Y tenemos que decir que esas son señales positivas. Por otra parte, tenemos que indicar la morosidad sigue tan campante. Necesitamos de mayor compromiso de los jueces de primera instancia. No de todos. Hay muy buenos y muchos muy buenos jueces de primera instancia, así también como los tribunales de apelación. Pero yo, haciendo en este balance que vos nos referís, creo que desde ese punto de vista tenemos un balance positivo de la Corte Suprema de Justicia. No así de la Fiscalía General del Estado. No así de la Fiscalía General del Estado, y hago expresa mención en lo referente a la huelga de funcionarios del Ministerio Público. Por el contrario de lo evidenciado por la Corte Suprema, la Fiscal General del Estado tuvo una actitud complaciente con la huelga. Es más, prácticamente ella la animaba desde su despacho. Es más, estuvo presente en varios mitines, situación completamente inadecuada para el perfil del titular del Ministerio Público, y hasta ahora no sabemos que la señora Fiscal General del Estado haya dispuesto el no pago del salario por los días holgados, lo cual tenemos que decir implica de alguna manera una responsabilidad de su parte, ya que ese dinero no es del Ministerio Público, sino es producto del pago de los impuestos de todos los ciudadanos paraguayos. ¿Las claves cuáles serían para superar todo esto en el 2020? ¿Estamos cerrando? Sí. Sería así, ¿verdad? Estamos cerrando la segunda... El 2019, estamos cerrando el 2019. No, pero estamos cerrando la segunda década del siglo XXI. La primera. La primera. Sí. Sí. No, 2000 a 2010, la primera. La primera. 2010 a 2020, la segunda. La segunda. Ah, la segunda, la perdón, segunda. perdón. El equivocado soy yo. Perdón, el equivocado soy yo. Estamos haciendo, somos abogados, no matemáticos, ¿eh? Claro. Abogados, no matemáticos. Entonces, pido disculpas por la confusión. Yo también pido disculpas. Está bien, fin de año. Entonces, estamos cerrando la segunda década del siglo XXI. Sí. Cuando acá, dentro de 100 años, se escriban los libros de historia sobre esto, ¿cuáles serían las claves para que se recuerde una administración de justicia eficiente en el Paraguay? Una administración de justicia más creíble, sobre todo una administración de justicia que garantice el derecho a la defensa de todos los ciudadanos, es aquella que no se deje llevar por los factores de presión. Y cuando hablamos de los factores de presión, hablamos de estamentos políticos, económicos, corporativos y también de la prensa. Hoy día... ¿Y los recursos? Sí, tenemos, permíteme cerrar la idea, Héctor, hoy tenemos aún jueces, hoy tenemos aún fiscales y aún miembros de tribunales de apelación e incluso de la máxima instancia judicial que se dejan llevar por la presión de algún sector, de algún gremio o incluso por las tapas de los diarios. Las primeras planas de los diarios hoy siguen marcando la línea investigativa de varios fiscales y siguen marcando la línea decisoria de varios jueces, que debieran de ser de garantías, pero que no lo son. Fuertísimo tu punto. Es que tenemos que hablar con la verdad, Héctor. Así como apuntamos lo positivo, tenemos que apuntar también lo negativo. Tenemos todavía una deuda importante del fuero de la niñez y la adolescencia, que sigue teniendo un altísimo grado de morosidad. En el Poder Judicial hoy día podemos decir que el estamento o el fuero más moroso es el del fuero de la niñez y de la adolescencia de la capital, y grave mal ejemplo es el que justamente ese estamento fue el que más se plegó a la huelga de funcionarios. Habla muy mal de un fuero que tiene que garantizar nada más y nada menos que el interés de uno de los sectores más vulnerables del país, que es el de la niñez. Pero también vamos a hacer un poco de autocrítica, claro, ¿te parece? Que sí. Claro que sí, siempre. ¿Qué pasa cuando la morosidad judicial es producto de una acción indecorosa de un abogado que abusa del ejercicio de la defensa, pretendiendo de que no se dé la aplicación de la ley porque no conviene?
o porque procesalmente no es el momento no es el momento y tiene que negociar otras salidas, por así decirlo. Qué bueno que lo hayas preguntado, Héctor, Sí. porque tenemos que decir justamente que uno de los fueros con menor índice de morosidad es el fuero penal. O sea, hablar de morosidad no está asociado innecesariamente al fuero penal. Y si encontramos actuaciones abusivas de los abogados, podemos decir que se circunscribe a un número no más de entre 20 y 30 abogados. ¿Qué hacen los jueces del fuero penal que no toman las medidas en relación solamente a esos abogados que hacen ejercicio abusivo del derecho? No metamos a todos los profesionales del derecho en la misma bolsa. Y digo que es oportuna tu pregunta porque justamente un fuero donde muchísimas veces se litiga prácticamente en una sola parte es el de la niñez. Sí. Y es uno de los fueros más morosos. Entonces, no es justamente o no responde justamente a acciones dilatorias de los abogados, sino muchas veces a la falta de compromiso de los magistrados. Pero la autocrítica vale. Claro que sí, Así como no podemos generalizar a los abogados, no podemos generalizar a todos los tribunales. sin duda alguna. Quiero recordarte, Héctor, que dentro de esa línea de autocrítica, el Colegio de Abogados ha sido el único estamento que promovió denuncias ante los sonados casos de los audios del jurado, por ejemplo. No escuché que ninguna otra organización gremial relacionada a la justicia haya pedido la depuración de justamente los integrantes de su organización. Doctor Rubén Galeano, presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, un mensaje final, por favor. Un 2020 pleno de éxitos para toda la ciudadanía. Un país donde la justicia funciona es un país donde probablemente habrá paz social. Esperamos y anhelamos desde el Colegio de Abogados del Paraguay que la justicia en el Paraguay funcione efectivamente para que tengamos paz social. Y la tarea que se desarrolla desde los medios de comunicación y espacios especializados como este, Héctor, son trascendentales. Por eso te animo a seguir adelante y desde el Colegio de Abogados del Paraguay agradecemos profundamente el espacio que nos otorgan cada vez. Feliz fin de año y un próspero 2020 a toda la ciudadanía. Muchísimas gracias, doctor Gracias a Rubén vos. Galeano. El otro domingo nos vemos, el último programa del año.